Y el Señor me entregó una palabra. Yo sé que todos están esperando que yo le hable de un pesebre, que yo le hable de Jesús. Qué bonito, hermoso es eso. Les voy a hablar de eso también. Pero yo quiero ir más profundo en la explicación de la palabra en esta mañana. Porque hoy muchos ven un pesebre, muchos ven un niño, pero el nacimiento de Jesús es mucho más que un pesebre y mucho más que un niño. Detrás del nacimiento de Jesús hay algo mucho más grande que solamente un parto o un nacimiento. Y es lo cual nosotros hoy en esta mañana, si no lo sabemos, lo vamos a aprender. Y si lo sabemos y lo olvidamos, lo vamos a recuperar y traer a nuestras vidas. Porque el día que la iglesia olvida eso, el día que la iglesia no entiende eso, deja de ser la iglesia del Señor para convertirse en un espectáculo para el mundo. Quiten esas caras de tristeza, porque tiene que haber gozo en su corazón. Porque no estamos festejando una muerte, sino una vida. Estamos celebrando que el Señor nos sacó de la muerte para traernos a la vida. Y usó a alguien llamado Jesús. Hoy voy a predicarte bajo el título: tenéis que nacer de nuevo. Tenéis que nacer de nuevo. Y saludo a todos los que están en esta mañana. Les abrazo desde mi corazón. Gracias por estar. Gracias por la vida de cada uno de ustedes en esta mañana. Doy gracias al Señor porque hoy tenemos a la hermana Elsa. Saben todo el proceso que pasó. La abrazamos en nuestros corazones y le decimos: aquí está tu iglesia, aquí está tu familia, aquí están tus pastores, aquí estamos para ti. Y no solo aquí, hay que estar allí también. Hay que darle vuelta, hay que visitarlas, hay que ayudarla, a ella y a todos los que sufren una pérdida o pasan por un problema. Porque de eso se trata el cuerpo de Cristo, de ser iglesia, no espectáculo para el mundo. Tenéis que nacer de nuevo. Vamos a la palabra de Dios y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra santísima. Y voy a leer, según la palabra del Señor, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 9. ¿Se oye bien? Yo oigo un poquito alto, pero de aquí no sé si me bajan un poquito los retornos. Quizás. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 9, y la palabra del Señor se lee de esta manera. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tu palabra es santa y es bendita. Ayúdanos en esta mañana a entenderla, a retenerla y a aplicarla en nuestras vidas. Te pedimos que en esta mañana, Señor, tú quites de nuestra mente y nuestro corazón todo espíritu de desobediencia y de rebeldía. Y te pedimos que un espíritu, Padre eterno, humilde, sustente nuestro cuerpo. Gracias te damos por esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Hoy yo voy a priorizar la palabra sin importar sus consecuencias. Ayer yo me dirigí a Home Depot a comprar algo que necesitaba. Y hermano, qué trabajo me costó llegar a Home Depot en el día de ayer, porque había un tráfico enorme en esa zona de Palm Beach Lake, de Military, de Okeechobee, porque estuve en 2 tiendas primero. Y es que las personas andaban a las 12, 1 de la tarde, todos en la calle, asumo yo que buscando regalos, comprando, otros aprovechando las rebajas que hacen en estos días. Y costó trabajo llegar, y me metí como media hora para poder llegar de ahí, de Military, Okeechobee, allí a Palm Beach Lake, al Home Depot que fui. Palm Beach Lake, la Congress. ¿Qué te quiero decir con esto? Que se percibía un ambiente diferente. Y es que sí, en estos días finales de diciembre, estamos celebrando lo que todos conocemos como Navidad. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que quiere decir nacimiento. Tenemos que entender esto porque de eso se trata la Navidad, de la celebración de un nacimiento. No se trata de otra cosa, se trata solamente de eso. Ahora, a lo largo de los años, escuche bien, estoy hablando desde el nacimiento, desde la creación de la iglesia del libro de los Hechos. Y prestemos atención que esto es muy importante. A lo largo de los años,
El evangelio no ha sufrido cambios, no ha perdido su poder. Pero, escuche, la iglesia se ha cambiado. La iglesia se ha mutado. La iglesia ha ido transformándose e incluso adaptándose. El evangelio no ha sufrido cambios, pero la iglesia sí ha sufrido cambios. La iglesia se ha ido adaptando. Y no a las iglesias del reino, más bien a los deseos de los hombres. No al plan de Dios, sino al deseo de los hombres. Si usted hace una comparación rápida, exhaustiva, pequeña, entre la iglesia del libro de los Hechos y la iglesia del siglo XX, usted puede ver la diferencia en muchos aspectos, en muchas situaciones, alabanza, servicio, orden, en todo. Usted puede ver como que hay muchas cosas que se le añadieron a la iglesia del siglo XX a través de los años y que no tienen nada que ver con la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia original que constituyó el Señor a través de sus santos discípulos, a través de sus santos apóstoles. Aquellos hombres que caminaron con el Mesías, aquellos hombres que no solo fueron espectáculo para el mundo, sino testigos de la gloria de Dios en sus vidas y ministerios, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Todos ellos eran usados al 100%. La gloria de Dios se manifestaba en sus vidas a tal punto que las personas los veían a ellos y entendían y creían por el testimonio de ellos. Pero la iglesia del siglo XX no es, escúcheme bien, la iglesia del libro de los Hechos. La iglesia del siglo XX no es la iglesia del libro de los Hechos. Aquella iglesia era una comunidad impulsada, escuche bien, por el Espíritu Santo. Era una comunidad impulsada por el Espíritu Santo, donde la presentación y la revelación de las sanidades y los milagros eran el resultado, escuche bien, de la cooperación y el entendimiento del cuerpo de Cristo. Había manifestación de gloria de Dios, había sanidad, habían prodigios, habían milagros, porque la iglesia estaba cooperando. Si usted lee en el libro de los Hechos, dice que eran todos de un mismo espíritu. Todos estaban puestos de acuerdo. Ahí no había división. Ahí no había separación, ahí no había diferencias entre ellos. Sí, habían quizás diferencias en el orden personal. Algunos quizás eran ricos, otros pobres, otros de clase media. Pero llegó un momento donde todo eso se balanceó y llegaron a un mismo nivel, donde entendieron que el valor de ellos no estaba dado por lo que tenían, sino por lo que en ese momento poseían a través del Señor. Eran un solo cuerpo, eran un solo pueblo. Era una sola iglesia. La iglesia por la que va a venir el Señor. Una sola iglesia. Aquella iglesia se enfocaba en la enseñanza. Aquella iglesia del libro de los Hechos se enfocaba en la comunión. Se enfocaba en el partimiento del pan. Aquella iglesia se enfocaba en la oración. Y por esta razón crecía. Porque había un orden y este orden se cumplía. En aquella iglesia este orden se cumplía. No había, escuche bien, división entre ellas. Había unidad y deseo, muy importante esto, de ser imitadores de Cristo. Y este deseo los llevaba a modelar y practicar la generosidad y el servicio. Cuando no existe el deseo en nuestro corazón de ser imitadores de Cristo, no vamos a modelar al 100% el servicio ni la generosidad en nuestras vidas o ministerio. Ellos querían imitar a Cristo en todo momento. Ellos querían ser una réplica. Ellos querían legalmente ser llamados cristianos, pero que nada pudiera opacar ese nombre. Ellos glorificaban el nombre de Cristo no con sus palabras, sino con sus acciones y sus testimonios. Algo que la iglesia del siglo XX, esta que estamos viviendo, de la cual nosotros somos representantes, de la cual esta generación ha tenido el privilegio de llevar, de tener y de vivir, no está haciendo. Había llenura del Espíritu Santo y la pregunta era ¿por qué? Bueno, primeramente era porque eran fieles a la doctrina, eran fieles a los mandamientos y ellos compartían y se cuidaban mutuamente. Había deseo, había fuego en el corazón de ellos.
Así como había fuego en tu corazón el primer momento cuando tuviste ese encuentro con el Señor, o el día que lo recibiste. Había fuego. La diferencia de la iglesia del libro de los Hechos a la iglesia del siglo XX es que ese fuego allí no se apagó. Pero hoy el fuego se ha apagado. Pero pastor, ¿cómo usted dice eso? Si usted ve grupos de alabanza cantando, usted ve luces, usted ve acciones. Hermano, ayer vi una noticia de una iglesia, creo que es bautista, en Texas. No sé si usted vio la noticia. Que hicieron un espectáculo, y no estoy criticando a la iglesia. Escuche esto. Un espectáculo de Navidad con más de 1000 actores. Cientos de animales, camellos, cebras. Búscalo en internet. Un espectáculo al estilo de Disney. O cuidado, véalo. Y no estoy criticando lo que se hizo. Pero sí estoy criticando que hoy le demos más importancia al espectáculo que al arrepentimiento. No tenemos reparos en invertir en cosas, en invertir en luces, en invertir en equipos de audio, en invertir en diferentes cosas para tratar de captar la emoción o el asombro de la multitud. Pero sí tenemos reparo en ayudar al necesitado, en alcanzar las multitudes con la palabra. Sí nos detenemos cuando tenemos que realmente hacer la obra del Señor. Y yo te voy a hablar de Jesús hoy. No te preocupes. Simplemente estoy poniendo una base para que entendamos lo que el Señor espera de nosotros. No el pastor. Lo que el Señor espera de nosotros. De cada uno de nosotros. La iglesia del libro de los Hechos era una iglesia viva, imitadora de Cristo y conectada con Él. Por eso había milagros, sanidades, las manifestaciones de Dios sobre la vida de ellos y los ministerios de ellos eran visibles. Ya eso no se ve hoy en día. Ya eso no sucede. Usted escucha muchos testimonios, pero cuidado, hay mucha manipulación detrás de los testimonios. Hoy usted ve a los profetas profetizando, hablando, pero tú no sabes que también hay muchas formas de profetizar. Hoy hay muchos profetas falsos que se meten en internet antes de visitar a una iglesia y buscan y juzgan y chismean en la vida personal de los que asisten a esa iglesia y después llegan aquí y te profetizan que te estás separando. La situación tuya de tu matrimonio va a cambiar porque el Señor tiene el control. ¿Y cómo? Porque te miró antes. Porque hay mucha manipulación y detrás de todo esto está el corazón que se ha apartado, escuche bien, del corazón de Dios. Y no necesariamente tiene que dejar de existir el amor a Dios. Pero cuando dejamos de acercarnos al Señor, entonces somos invadidos por todas estas frecuencias o todos estos tipos de comportamientos que no agradan a Dios. Hay personas que agradan a Dios, pero no buscan una verdadera relación con Él. No buscan un ministerio sano. Escucha, ¿a dónde lo voy a llevar? Y aunque tienen la intención de servirle a Dios, aunque tienen la intención de agradar a Dios, la ausencia de cercanía del corazón de Dios provoca en ellos ausencia de la palabra y la revelación. Y entonces acuden a otros términos o a otros medios para que el ministerio de ellos no se vea opacado. Y por eso no hay manifestación de Dios, porque Dios no está en el asunto. Las personas son emocionadas, caen, gritan, saltan, brincan, pero salen por esa puerta de la misma forma que entraron, o peor, llenas de demonios. Porque Dios no está en el asunto. Hoy la iglesia, y lo puedo decir en toda la extensión de la palabra, pueden que haya sus excepciones, no conozco todas las iglesias, pero la gran mayoría de las iglesias que yo conozco, incluyo esta, hoy la iglesia ha perdido el camino. Aunque predica a Cristo, no imita a Cristo. Aquí se predica a Cristo. La pregunta es, ¿se imita a Cristo? La mayoría de las iglesias, la mayoría predican a Cristo. Pero una cosa es predicar a Cristo y otra cosa es ser imitador de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1. Sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, el primer hombre que se le reveló este entendimiento. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, así como yo de Cristo.
Pero ahí no se detiene la Escritura. El mismo Señor usó a Pablo para que también nos entregara en la carta a los Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros, escuche esto, porque este verso en su totalidad, hasta el 8, es sumamente importante para entender el mensaje de hoy. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La iglesia del siglo XX hoy quiere gobernar y no ser gobernada. La iglesia del siglo XX quiere guiar pero no ser guiada. ¿A dónde usted quiere llevarme, pastor? Es que queremos poner nosotros las leyes, queremos nosotros hacer las cosas a la forma que nosotros entendemos, pero no a la forma de Dios. Ponemos, presentamos y enviamos un mensaje de un Dios que puede resolvernos todos nuestros problemas. Hacemos de Dios nuestro ayudador y es nuestro ayudador. Hacemos de Dios nuestro guardián, nuestro protector, y así es, pero nada más que hacemos de Él alguien que está ahí para complacernos en todos nuestros gustos y necesidades. Alguien que está ahí dispuesto a cada vez que nosotros brinquemos Él salte y Él responda con bendición. Y aunque Él es bendición y salvación, Él no está ahí para que nuestros antojos, nuestros deseos sean complacidos. Nosotros estamos aquí para que los antojos y los deseos de Él sean complacidos. Y muchas iglesias, muchos cristianos se han fabricado un Dios que está ahí para ellos en todo momento, para resolver el problema, sus antojos, sus perretas y sus necesidades. ¿Por qué no nos fabricamos un Dios que está ahí? Sí, para bendecirnos, para cuidarnos, para proveernos, pero también para nosotros obedecerle y seguirle. ¿Por qué no nos construimos el Dios que ya está hecho y no nos hacemos la idea que nuestra obediencia está primero que nuestra bendición? Porque esa es la forma correcta, iglesia. Sin importar lo que Él haga, sin importar lo que Él diga, sin importar lo que Él añada, pero sin importar lo que Él quita, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Lastimosamente la gran mayoría de las personas vienen a Cristo cuando entra el problema, cuando entra la necesidad, cuando entra la enfermedad, cuando entra la escasez, cuando entra la separación, cuando entra la división. Y mayormente Dios siempre te va a hablar en el problema. Porque cuando tú no estás en el problema, tú estás en el ego, en el orgullo, en la abundancia. Ahí tú no escuchas a Dios. Pero cuando tú caes en la crisis es cuando el Espíritu Santo se te acerca. Porque es el momento donde tú entiendes que no eres nada y que Él lo puede hacer todo. Pero qué hermoso sería entender eso en la abundancia. Entender eso en la riqueza. Entender eso en un nivel de gloria humana diferente. No esperar al proceso para entender que Dios es el dueño del proceso. Escuche bien en esta mañana. La iglesia ha hecho un patrón del sistema. La iglesia del libro de los Hechos era diferente. La iglesia ha hecho un patrón del sistema, un sistema no edificado, construido ni formado por Dios, sino por el hombre. A lo largo de los años, si usted mira el sistema organizativo de las iglesias, el orden de los cultos, la inclinación de los ministerios, de una u otra forma ha sido diseñado por el hombre, no por Dios. Porque prácticamente es el mismo patrón. Y la iglesia ha llegado a un momento donde la iglesia se ha ido encerrando y santificándose en sus corazones. Y se ha olvidado que la iglesia no es dentro, la iglesia es fuera. Los que están allá atrás no pueden escuchar el mensaje del Señor si nosotros nos quedamos escondidos dentro de estas cuatro paredes.
El que está enfermo en la cama de un hospital no podrá conocer que hay un Dios que sana, salva y liberta si no hay un cristiano que vaya y se le sienta al lado y se lo diga. El que está perdido en las drogas, el que está pasando por necesidad, no sabrá que hay un Dios que es de bendición y que es de provisión si no hay un cristiano que se le acerque y lo bendiga. La iglesia se ha acostumbrado a un sistema establecido por hombres y la falta de oración, de lectura de la palabra, del ayuno ha hecho que la iglesia se enfríe y el fuego del altar se apague. Y cuando hablo del altar no hablo de este altar, hablo de tu altar, de tu corazón, de tu relación con Dios. Y cuando se apaga el fuego del altar, ya Dios no puede contar contigo. Estás llenando una mesa, estás llenando un espacio, pero no estás haciendo nada para lo que Dios nos creó. Una vez dije que lo peor que nos puede pasar como cristianos es pensar que somos salvos y no serlos. Lo peor que nos puede pasar, la desilusión más grande que podamos tener, es pensar que hemos alcanzado la gloria y que cuando lleguemos allí el Señor nos diga: apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Yo no quiero escuchar eso de mi Padre. Eso es decisión de Él, pero yo quiero agradar a mi Padre. Yo quiero hacer la voluntad del Padre aquí, para que cuando el Padre me reciba en su gloria, me diga: pasa a mí, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tú no te vas a llevar los camiones, yo no me voy a llevar la carpintería, tú no te vas a llevar tu negocio. Lo único que va a entrar contigo al cielo van a ser la fe y tus obras. La fe y tus obras. Entonces, si no entendemos eso, no hay Navidad para nosotros. Escuche, voy a comenzarte a hablar de eso ahora. Haya pues en vosotros, dijo el apóstol, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que Jesús vino a servir, que Jesús vino a ser siervo de todos. Y hay una gran contradicción. Hoy todos quieren ser apóstoles, hoy todos quieren ser profetas, hoy todos quieren ser evangelistas, hoy todos quieren ser pastores, hoy todos quieren ser maestros. Todos buscan un reconocimiento, todos buscan un puesto, todos buscan un lugar, todos buscan una posición. Por eso hoy, Pedro, tenemos de todo y no tenemos nada. Por eso hoy no entendemos que hemos sido nosotros nuestros propios maestros y no hemos permitido que sea el Espíritu Santo el maestro nuestro. Lo hemos detenido. Le prometemos, pero no cumplimos. Hemos sido aquellos que tanto criticamos, hemos sido oidores, pero no hacedores de la palabra. Porque hoy cualquier otra religión allá afuera es más reconocida que la verdadera religión. Hay más de 4.300 religiones en el mundo. Pero yo quiero decirte hoy algo en esta mañana. Hay una sola religión, hay una sola relación que dejó una tumba vacía. Hay un solo Dios que trae salvación y es el Dios al cual tú le sirves. Y ese Dios hoy está reclamando sobre nosotros con derecho legal, no solo porque nos hizo y nos creó, sino porque también nos dio vida, y no cualquier vida, en abundancia a través de Jesús. Que nosotros asumamos nuestra responsabilidad en este asunto. Y no es del pastor, no es de la pastora, no es del líder ni del ujier, no es del tesorero ni del consejero, es de usted, es mía propia. Porque el juicio es personal. No puedo entrar yo contigo. Vas a entrar solito, solita. Tú y él, allí en ese lugar. Dice la Biblia, siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre y se humilló a sí mismo. Cuando tú lees esto, tú puedes entender que Jesús mismo provocó su humillación. Él provocó humillarse, fue intencional. Porque Él nos quería a nosotros regalar un mensaje, Él nos quería a nosotros enseñar algo. Él podía haber hecho toda la obra que hizo, escuche bien, los 3 años de ministerio siendo Dios.
Él podía haber destruido las potestades. Él podía haber sanado. Él podía haber liberado. Él podía haber hecho todas las cosas siendo Dios. Pero se humilló y se hizo siervo para que entendiéramos que el reflejo de Él debía ser el reflejo nuestro. Que el carácter de Él debía ser el carácter nuestro. Que la humildad de Él debía ser la humildad de su iglesia. Lo hizo intencionalmente, se humilló a sí mismo. Aprendamos las escrituras. El apóstol dijo: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que hay poder en ellas. Hay poder en ellas. Hay enseñanza. Hay bendición en la escritura. Tomando forma de siervo. En la iglesia del siglo XX, todos quieren liderar. Todos quieren gobernar. Pero en la iglesia del libro de los Hechos, todos querían ser siervos. Y dígame si estoy equivocado. Hoy todos buscan un puesto. Hoy todos buscan un reconocimiento, una posición. Hoy todos buscan ser famosos, que los conozcan, que en las redes, que en Facebook, que en TikTok, que aquí, que allá. Todos buscan algo. Pero en la iglesia del libro de los Hechos, ellos querían ser siervos. Y yo te voy a decir algo. Por mucho que tú te creas o que tú te pienses, tú sigues siendo siervo. Tú no puedes elevar tu capacidad porque el siervo es alto. Porque el siervo del Dios eterno tiene el mayor privilegio que pueda pasar por su vida. El de servirle al único Dios verdadero. El de servirle al único Dios verdadero. Entonces cuando leemos la palabra, podemos comprender. Entonces cuando vemos la palabra, podemos entender que todos buscan su gloria. Todos buscan ser servidos. Y el Hijo del Señor vino a servir. Y cuando leemos la palabra, podemos entender que podemos llegar y conocer a un Dios que se hizo hombre. Pero hoy tenemos hombres que se quieren hacer Dios. Tenemos que entender que no somos dioses. Tenemos que entender que no somos la última Coca-Cola del desierto. Tenemos que entender que somos siervos de Dios y estamos aquí sobre esta tierra para cumplir un propósito. Dios no te puso, no me puso, no las puso, no nos puso en este lugar para que estuviéramos calentando sillas. No nos puso en un lugar para que nuestros dones y nuestros talentos fueran reflejo, iluminemos el corazón o los ojos del mundo. Nos puso en este lugar para hacer edificación de su iglesia. Pregúntate en tu corazón: ¿estoy cumpliendo el plan? ¿Qué plan, pastor? Este que viene ahora. Navidad. Porque entendemos que Navidad es nacimiento. Pero el Señor mismo nos dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 6: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Humilde, como un siervo. ¿Cómo anduvo Jesús? Así debe andar la iglesia. ¿Somos un reflejo de Él en nuestros corazones? ¿Había altivez en el corazón de Jesús? No la había. Hoy hay altivez en el corazón de las iglesias. ¿Había orgullo en el corazón de Jesús? No lo había. Hoy hay orgullo en el corazón de la iglesia. ¿Había ego en el corazón de Jesús? No, no había. Hoy hay ego en el corazón de la iglesia. Y dice la palabra: el que dice que permanece en Él, el que crea que tiene el derecho legal de llevar mi nombre, tiene que comportarse como Él se comportó. Es como que usted esté haciendo un robo de identidad y usando el nombre de Cristo para recibir la gloria del hombre. Cuando Cristo te dice: no uses mi nombre ni mi gloria, no uses mi plataforma para que tú seas glorificado. No lo mereces. La única forma legal que podemos merecer llevar el nombre de Cristo y ser llamados verdaderamente cristianos es cuando nosotros permanecemos en Cristo Jesús. Cuando somos una réplica. En otras palabras, cuando somos cristianos. Y estoy llevando el término cristiano a su verdadero significado. Cuando somos verdaderos cristianos.
¿Y dónde empezó todo? La iglesia de este siglo, del siglo XX, tiene que entender dónde empezó todo. Los evangelios, Mateo y Lucas, nos enseñan a nosotros sobre el nacimiento de Jesús. Todos conocemos la historia. Todos conocemos dónde empezó todo. Todos conocemos todo lo que sucedió. Todos lo conocemos. Allí nació en Belén de Judea, en aquel pueblo. No había espacio para ellos allí en el mesón, y entonces fueron allí a un granero y en un pesebre, que es una vasija donde se le da agua o alimento a los animales. Fue el único lugar, quizás con unas pocas pajas. Había frío, eran los meses quizás de frío. Estaban allí supuestamente por la razón de ser empadronados también, coincidía con la Pascua, con muchas cosas. Pero en ese momento lo más importante que estaba sucediendo en toda la región de Judea era el nacimiento de Jesús. Y todos conocemos y todos sabemos lo que pasó en aquel lugar, en aquel pesebre. Y María y José estando allí como anfitriones. María dando a luz a un niño, a Emmanuel, a Dios entre nosotros. Y será llamado su nombre Emmanuel, Dios entre vosotros, o Dios entre nosotros. Y me llama la atención que quizás José no lo sabía, pero María sí sabía, porque el ángel se le había aparecido. Quizás José escuchó solamente las palabras de María cuando ella le dijo que un ángel se le había aparecido, pero también el ángel se le apareció a José y le dijo: tranquilo, respeta a tu mujer, guárdala, cuídala, porque el hijo que viene es hijo de Dios, es hijo del Espíritu Santo. Ella fue bendecida por el Espíritu de Dios. Cuídala, hónrala. Y José lo entendió. Pero quizás lo que ellos no entendían era que ellos no solo eran testigos de un parto, sino de un acontecimiento. Quizás lo que ellos no entendían era que aquel bebé no era un bebé común de carne y hueso. Era un bebé con un propósito. Escucha esta palabra: con un propósito. Por eso querían matarlo. Por eso querían desaparecerlo. Por eso Satanás no quería que ese bebé naciera. Estaba haciendo lo imposible. Mataron a muchos niños que nacieron esa noche, pensando que entre los muertos iba él también. Y no pudieron matarlo. Porque matar a aquel bebé que estaba en el pesebre significaba el plan de la bendición de Dios para una generación futura. Y Dios lo protegió. Quizás por eso no le dio un mesón, sino un pesebre. Porque todos buscarían en el mesón cuando el verdadero rey estaba en el pesebre. ¿Quién se le ocurre buscar en un granero? ¿A quién, Pedro? Ninguna mujer en su pleno juicio traería a la vida a un niño en un granero, sin parteras, sin mínimas condiciones, sin un techo, sin una sábana, sin una cama. Pero allí estaba Jesús. Y la iglesia se pierde, escuche bien, no en el acontecimiento, sino en el propósito de ese acontecimiento. Ahí se perdió la iglesia. Voy a entrar en esto. Aquel niño vino, creció y habitó entre nosotros con el único objetivo de cambiarnos, enseñarnos cuán deseoso estaba el Padre de que nosotros fuésemos transformados. No fue enviado para añadir una criatura más al mundo, sino para que todas las generaciones de Jesús en adelante puedan ser cambiados y transformados. Cargaba un propósito. Cargaba la vida eterna. Cargaba la salvación. Por eso hay un salmo que dice: y bajo sus alas traerá salvación. Y la iglesia se pierde cuando la iglesia no entiende que no fue un nacimiento solamente, que era un acontecimiento con un propósito. Por eso hay tantos salmos, tantos versículos que anuncian la llegada del Salvador. Regocíjate, hija de Sión, y vosotros, la que no ha dado a luz, le nacerá. Dios se ocupó desde los profetas antiguos a anunciar la venida del Salvador.
Al fin las oraciones iban a ser contestadas. Si aquella generación pidió un Salvador, pidió un Mesías, y llegó el Mesías, nosotros como una generación futura, post Mesías, tenemos que entender el valor y el poder de ese acontecimiento. Porque aquellos lo anhelaron con lágrimas, lo desearon con sudor, lo clamaron en sus corazones y usted lo recibió. Muchos de ellos no lo recibieron, no lo vieron, murieron esperando a su Mesías. Pero usted hoy disfruta ese Mesías. Yo lo que quiero que tú entiendas, por amor de Dios, es lo bendecida y lo bendecido que tú eres cuando tienes un hombre que subió a una cruz, que venció la muerte y que resucitó el tercer día. Y que a través de su muerte y su resurrección tú tienes vida eterna. A través de su sacrificio, a través de sus golpes, de sus laceraciones, a través de su dolor, tú hoy vives la vida eterna. Tú hoy disfrutas del reino y de la esperanza de que cuando partas de este mundo tienes morada en el cielo. Hoy tú vives con esa esperanza. Muchos de ellos solamente lo creyeron por lo que leían en los libros, en la ley. Pero tú no solo lo pudiste leer en la palabra, sino que lo experimentaste en vida y escuchaste el testimonio de los que lo conocieron. Porque el apóstol Juan, en su último versículo del Evangelio de Juan, dice: y muchas otras cosas como esta hizo este Jesús, las cuales si se fueran a escribir hoy no cabrían en los libros del mundo. Entonces está el testimonio ahí, para que nosotros hoy creyéramos quién es Jesús. Yo no veo un niño, yo no veo un bebé, yo veo una llave para traer liberación a mi vida. Yo veo una llave para traer bendición a mi vida. Yo veo una llave que puede abrir las puertas que yo no puedo abrir. Yo veo algo que yo tengo que imitar en mi vida. Por eso yo tengo que transformar mi mente y mi corazón, porque cuando Él caminó con nosotros, Él estuvo todo ese tiempo enseñándonos a nosotros. Y Juan el Bautista fue el primero que lo dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo se acercó el reino de los cielos? Con ese bebé en ese pesebre. Un niño tan chiquito, mira, así como el de ellos, tan inocente, tan inofensivo, era una bomba para Satanás. Transformaría, quebraría, rompería el sistema establecido. No con armas, no con fuego, sino con el poder de su Santo Espíritu y con la enseñanza y la sabiduría del Dios de los cielos. Ese niño. Por eso Herodes temía. Porque en su ser, en su carne, y si tenía espíritu, en su espíritu temía. Y por eso mandó a matarlo. Por eso aquellos pastores, no los magos, no se me vaya con los camellos, los magos y los regalos. Aquellos pastores que estaban allí en el desierto pastoreando, tuvieron la visitación del ángel que les señaló el momento, el lugar y la hora. Y cuando llegaron allí, vieron al niño en el lugar. No había GPS, no había mapa, pero ellos llegaron guiados por el Espíritu. Calcule usted. Y vieron, como dice la palabra en el libro del profeta Isaías, que ángeles le servían. ¿Usted se imagina eso? Que usted llegue al nacimiento de un niño y usted vea con sus propios ojos ángeles sirviéndole a un bebé. No era María, no era José, ángeles sirviéndole, puestos a su orden. Y todavía el niño no había ni quizás abierto los ojos, porque el santo niño que estaba ahí era el Hijo de Dios. Todas las enseñanzas de Jesús, creció el niño. Todas las palabras de Jesús, escuche esto, tenían como objetivo que tú y yo aprendiéramos a ser como Él era. Por eso Mateo 7:24 dice: todo el que oye mis palabras, este es Jesús hablando, no es Mateo. Todo el que oye mis palabras y las pone por obra es un hombre sabio. Otras versiones dicen es un hombre prudente. Y habla del que construye la casa sobre la roca, sobre el terreno sólido.
En otras palabras, todo el que escuche lo que yo estoy diciendo y lo haga es sabio, porque ha entendido que debe hacer lo que le conviene. Por eso escuchar a Jesús decir una palabra y obedecerla es bendición para nuestras vidas, porque sabemos que en su momento traerá fruto apacible. La misión de Jesús era una sola, escuche bien, salvarnos de nuestros pecados. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Habrá pueblo del Señor aquí en esta mañana? ¿Habrá pueblo del Señor aquí en su mañana? Te lo quiero decir de esta forma: Él vino a salvarte, a salvarnos de nuestros pecados, a enseñarnos a vivir de una manera donde ya el pecado no sea nuestro acusador. Por eso la iglesia del siglo XX tiene que aprender a vivir como Jesús vivió. Porque si no aprendemos a vivir como Jesús vivió, aún el pecado tiene poder en nosotros. Y el pecado tener poder en nosotros quiere decir que aún no podemos contar con la salvación y la vida eterna. Porque hay un requisito de santidad, de sin pecado, para poder entrar al reino de los cielos. No podemos decir, escuche bien, esto se pone bueno ahora: feliz Navidad. No podemos decir feliz Navidad y celebrar lo que hace 2000 años sucedió en Belén, si en este día ese nacimiento no se produjo en nosotros. Porque vamos por la calle, Happy Christmas o Feliz Navidad, Merry Christmas, Feliz Navidad, felices fiestas. Pero cuando decimos Feliz Navidad, sí, gozo porque la promesa de Dios llegó, gozo porque el Mesías estuvo ahí, gozo por ese niño que estuvo en Belén, gozo por Jesús. Pero si nosotros no hemos hecho a Jesús nuestro Salvador y no nos hemos arrepentido y no hemos cambiado y no somos imitadores de Él, ¿de qué me vale que haya nacido? Si el beneficio de su nacimiento aún no me corona. ¿De qué me vale haber conocido que Jesús nació si no soy imitador de Jesús? Aún el beneficio no me toca. Yo quiero que tú entiendas esto en esta mañana. Sí, estoy contento por el nacimiento, pero estoy más contento porque ese nacimiento produjo en mí vida. Y donde hay vida no hay muerte. Hoy, la mitad de los cristianos, y eso usted lo puede escuchar, anda discutiendo por ahí todavía sobre una fecha. Y están celebrando. Y los más religiosos, ¿y por qué celebran? Y te empiezan a sacar 300 historias de que es diabólico celebrar a Cristo, de que estás celebrando realmente otra deidad, de que si esto, que si aquello, que si la fecha, que si las bolitas, que si las luces, hermano, y se encierran en una religión donde hay de todo, pero no hay una relación con el Señor. Y el único que puede acusarte a ti, escucha bien, el único que puede acusarte a ti de que si lo que estás haciendo está bien o está mal, es el Espíritu Santo. Si lo que tú estás haciendo sientes carga, sientes que no está bien, no porque lo escuchaste de otro. Si lo que tú estás haciendo sientes carga, sientes que no está bien, entonces no es de Dios. Pero si lo que tú estás haciendo es para glorificar a Dios, para alabar a Dios y para exaltar el nombre de Dios, sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Porque tu vecino, tu amigo, el que está sentado a tu lado no es el que te va a juzgar, es el Dios del cielo. Sigue haciéndolo porque tú lo estás haciendo para Él. Tú no lo estás sacrificando a los Baales. Tú no se lo estás sacrificando a un santo. Tú no eres un idólatra. Tú eres un adorador de la gloria de Dios. Y tú eres un hijo de Dios. Entonces están enfrascados en el día. Ustedes están celebrando la Navidad. ¿Y por qué tú sabes que nació? Nadie ha dicho que nació en Navidad. Mire, yo no sé si nació en noviembre, si nació en octubre, si nació en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Yo no sé cuándo él nació. Y mucho menos sé si nació en diciembre. A mí no me interesa conocer cuándo nació. No me interesa saber cuándo nació. Pero una cosa yo sí sé. La palabra del Señor en el libro a los Gálatas capítulo 4 verso 4 dice que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo
nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese. Y usted va a comenzar a leer ahí a todos los que estaban bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que tenemos que entender es que Dios no se mueve en el tiempo. Dios no hace las cosas movido en las semanas, movido por los meses, ni movido por los años. Dios se mueve por acontecimientos. Por eso usted puede entender que cuando aquel grupo de cristianos se metieron allá en la calle Azusa y comenzaron a orar y a clamar, hubo un derramar del Espíritu Santo porque provocaron la gloria. Escuche, Dios no tenía establecido un día. Escuche, porque Dios se mueve por acontecimientos. Cuando llegó el Mesías, la tierra estaba preparada. Roma estaba gobernando en aquel momento, lo cual hacía que de una u otra forma hubiese paz sobre la tierra en aquellos momentos. Un escenario perfecto para que la palabra del Señor fuera predicada. Pero no solo eso. La palabra nos enseña también, la historia nos enseña que la influencia griega, el lenguaje griego comenzó a dominar por el lenguaje romano. Y había un lenguaje griego comercial que era el más visible y oíble, el cual casi todos ya hablaban. Y Dios comprendió que era el momento de comenzar también, y era un escenario fértil para predicar la palabra, porque ya podría ser alcanzada a muchas personas. Pero también era tan poderoso el gobierno romano, porque ¿cuántos sabemos que Dios usa al enemigo para bendecir nuestras vidas? Era tan poderoso el gobierno romano que estaban los soldados por todas partes, lo cual era propicio para que esos mismos soldados pudieran escuchar y recibir la palabra del Señor. Y Dios vio, junto a otros elementos, que era el momento de enviar al Hijo. Era el momento de enviar al Salvador, para que la palabra del Señor se extendiera a través de Samaria, de Judea y de todas las tierras. Era el momento de levantar a Pablo. Era el momento de levantar a Pedro. Era el momento de levantar a Marcos. Era el momento de caminar allí en el desierto. Era el momento de atravesarlo y de enviar a un Juan el Bautista. Era el momento. No lo hizo el hombre, lo hizo Dios. No lo construyó, no lo planificó el hombre, lo planificó Dios, porque nadie sabía cuándo sería. Y la Biblia nos enseña eso. Por esta razón, Dios no está sujeto al tiempo. Él provoca los acontecimientos y la ciencia, la historia los registra. ¿Me estás entendiendo? La historia no los provoca, Él los provoca. El hombre los registra. Nosotros no sabemos qué podrá pasar mañana, pero Él sí. La historia no puede registrar algo que va a pasar mañana, porque lo que va a pasar mañana es lo que Él va a provocar mañana. Yo te voy a decir cuándo nació Jesús. ¿Cuántos quieren saber? Nos conviene saberlo. Jesús nació en ti el día que hubo un verdadero nacimiento dentro de tu corazón. Jesús nació en ti, porque quiero decirte que no hay un nuevo nacimiento si aún no ha cambiado tu corazón. No hay un nuevo nacimiento si seguimos desobedientes a Dios. Entonces tú podrás saber si Cristo nació en ti, si verdaderamente puedes decir feliz Navidad. Porque feliz Navidad no es un concepto humano, es una gloria de Dios repartida en la tierra para que la iglesia la entienda y camine sobre ella. Es un plan, es un propósito, no es un niño. Si hubiese sido un niño, lo hubieran matado, hubiera muerto con cualquier enfermedad, pero Dios lo preservó por 3 años y medio para que alcanzase la cruz y pudiese la iglesia entender esto hoy, que hay poder en el nombre de Jesús. Por eso nos fue dado un nombre. No hay un nuevo nacimiento si el grupo de alabanza se la sube a cantar y no ora antes. Si no viene aquí un día y tiene oración y ayuno. No lo hay, Sarita. No lo hay, David. No lo hay, María. No lo hay, Daisy. Si de verdad nos humillan en la presencia de Dios, no vamos a ser espectadores de su gloria. No vamos a ser protagonistas de su bendición si no hay un nuevo nacimiento en nuestro corazón. ¿Por qué la pastora tiene que estar cuidando niños aquí? ¿Dónde está la honra? Es para que ella, después que sea reventado, nadie estuviera sentado aquí. No hay un nuevo nacimiento. Ay, pastor, yo no quiero esto. Ay, pastor, no sea tan bebé espiritual y adapte su corazón, mueva su corazón, cambie su corazón.
No hay nuevo nacimiento para ti ni para mí si no cambiamos nuestro corazón. Sí, hubo un niño 2000 años atrás, pero te tengo una noticia. No va a haber otro Belén. No va a haber otro pesebre. No va a haber otro Jesús esperando que tú lo entiendas. El próximo Jesús que tú vas a ver y vas a escuchar y vas a entender es aquel que va a venir cuando suene la trompeta. Y Él no va a venir para arreglarnos, Él va a venir para recoger a los que se han arreglado. Te lo estoy diciendo en esta mañana. Yo, más allá de tu amigo, soy tu pastor. Y a mí me interesa que tú te salves. A mí me interesa que tú corrijas lo que hoy te puede llevar a la perdición. Porque yo no me quiero presentar delante de mi Dios. No me quiero presentar delante de mi Dios con carga. Por no haber dicho, por no haber hecho. Nuestro ministerio y nuestra iglesia. Yo quiero pedirle al grupo de alabanza que pase. Nuestro ministerio y nuestra iglesia va a entrar no en una nueva temporada. Escuchen, esto no se trata de temporada. Nuestro ministerio y nuestra iglesia va a entrar en un nuevo camino. Un camino de obediencia a la Escritura. Un camino donde vamos a tener que hacer no lo que la carne quiere, sino lo que el Espíritu demanda. No lo que el hombre me enseña, sino lo que la palabra ya me enseñó. Voy a hacer lo que la palabra dice, porque cuando yo haga lo que la palabra dice, voy a ver milagros, voy a ver sanidades, voy a hacer prodigios. No seré un observador, seré protagonista de su gloria. Yo me cansé. Me escuche, yo me cansé de 1 año, 2 años. Yo no sé si otros pastores pueden predicar esto, pero que les vaya para allá también. Yo me cansé de estar 1 año, 2 años, 10 años, 11 años predicando la misma palabra. Y no cambiemos. Si tú sabes que tienes que meterte, métete con Dios. No sigas más calentando sillas. Si tú sabes que tienes que buscar el corazón de Dios y que Dios te use para que su gloria sea levantada. Yo creo que la que cantaste ahorita estaba buena. Sí, esa. Porque el beneficio de acercarnos a Dios se remunera en nuestra vida. El beneficio de acercarnos a Dios enciende la llama, activa el ministerio. Y si tú no has visto todavía cómo Dios puede usarte, prepárate para que la gloria de Él te toque. Prepárate para que seas portador, no seas un observador. Yo quiero que el Señor me use como usa el hermano. Te puede usar igual o más. Todo depende de cuán lejos estés mirando el avión. Si estás en el aeropuerto te va a parecer grande, pero si estás lejos en el campo te va a parecer chiquito. Por eso Jesús nos dijo: separado de mí nada podéis hacer. Por eso yo hoy no vine a predicarte de un niño de 4 camellos, de 5. No. Eso es lo que predicamos todos los años. Yo vine a predicarte del propósito que había en ese niño. Un propósito que tiene que ser honrado por ti. ¿Cómo lo honro, pastor? Entendiendo lo que significa Jesús para mi vida y poniéndolo por obra. Y poniéndolo por obra. ¡Qué gloria va a bajar! ¿Qué gloria vamos a percibir? ¿Qué gloria nos va a tocar si no hacemos las cosas al sistema de Dios? Porque Dios no respalda el sistema del hombre. Aquí hay hombres que están dormidos, y no digo físicamente sino espiritualmente, que escuchan las voces del enemigo y no acaban de despertar y apoyar a su cónyuge, apoyar a su hermano, apoyar a su padre, a su madre. No acaban. Y por no meternos con Dios, cualquier palabrita nos pone a pensar. No, mira, esté firme en su pensamiento, que nadie te arranque la fe, que tú entiendas con convicción a quién tú lo has creído y lo que Dios tiene para ti. Para que Satanás no te hable al oído. Porque te va a hablar. Te va a hablar. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor, porque para eso estamos aquí en esta mañana.